Entonces, vamos a demostrar si es una tautología o una contradicción. P entonces Q es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Verdad, entonces verdad, 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 entonces verdad, verdad. Verdad, entonces falso, falso. 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 Verdad, entonces falso, Falso. falso. Falso, entonces verdad, verdad. Falso, entonces verdad, verdad. Falso, entonces falso, verdad. Falso, entonces falso, verdad. Hasta ahí hemos construido simplemente una pequeña parte de toda la fórmula, ¿no? Ahora voy a construir esta parte. P entonces R. P entonces R. P entonces R me aboco a la columna P y a la columna R, ¿ya? Para que no nos vamos a marear, voy a ponerlo invisible. P entonces R. Verdad, entonces verdad. Verdad. Verdad, verdad, entonces falso. 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 Verdad, entonces verdad. 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 Verdad, entonces falso. 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 Falso, entonces verdad. 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 Falso, entonces falso, verdad. Falso, entonces verdad, verdad. Falso, entonces falso, Verdad. verdad. ¿No? Muy bien, ahora ya está. Voy a... Solamente lo he puesto en blanco para que no nos moleste la visión. Ok, entonces ya tengo esta parte, tengo esta y esta es la repetición de esta otra, ¿no? Lo que voy a hacer ahora va a ser esta columna P entonces Q y P entonces R, esta parte. Aquí, ahí está bien. P entonces, o sea, me voy a dedicar a estas dos columnas. P entonces Q y P entonces R. Y verdad y verdad. 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 Verdad y falso. 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 Falso y verdad. Falso. Falso. Falso y Falso. 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 Verdad y verdad. Falso. Verdad. 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 Verdad y verdad. Verdad. Verdad y verdad. Verdad. Verdad y Verdad. 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 Sí. Muy bien. Entonces Ve. ya tenemos esta parte. Ahora debo unir con esta otra, ¿no? Con esta. Pero para eso voy a copiar, para no perder la visibilidad simplemente. Y a veces nos mareamos con esa parte. Lo que voy a hacer es copiar nuevamente acá. Listo. ¿Hecho bien? Sí, ¿no? ¿O he hecho mal? No, no he hecho nada. Control Z. Así estaba, ¿no? Voy a hacer el entonces con PR, pero PR quiero copiar a esa celda. Aquí. Guay. Está bien, ¿no? Lo que, no sé por qué se me ha adicionado una más. Entonces ya he hecho P entonces Q, P entonces R, y he hecho P entonces Q y P entonces R, que es esta fila, esta columna, perdón. Estoy copiando P entonces R para hacer que este resultado entonces este otro. Esto lo voy a eliminar, no sé qué pasó.
Ahora sí. Entonces, el entonces es falso en el caso cuando P es verdad y Q es falso. Vamos a suponer que todo esto es P, ¿no es cierto? Y que toda esta otra columna es Q. Y lo único que vamos a aplicar es P, entonces Q. ¿Ya? Ahora resolvemos. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? verdad, Falso, entonces, falso. verdad, verdad, Falso, entonces, ¿verdad? ver- verdad, Falso, entonces, falso. ¿Verdad? verdad, ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Verdad. ¿Verdad? verdad, Entonces, ¿verdad? verdad, ¿Verdad? ¿Verdad? verdad. Por tanto, esta es una Tautología. tautología. ¿Ok? Muy bien. Ahí. No sé cuánto tiempo tendremos. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio con el uso de las proposiciones para que ustedes también puedan comprender el uso en los programas, en un programa, ¿ok? Entonces viene a ser lo siguiente. Dado el sueldo de Juan Rodríguez, desea saber si tendrá un bono de antigüedad, sabiendo que los bonos de antigüedad tendrán que ser de 8 años, de 10 vamos a poner, de 10 años para arriba, ¿ya? Es decir, en una empresa, este señor Juan Rodríguez desea saber si tendrá un bono de antigüedad, sabiendo que el bono de antigüedad tendrán que ser de 10 años para arriba. Es decir, si Juan Rodríguez está 5 años en la empresa, no va a tener un bono de antigüedad. Si tiene 6 años, tampoco tendrá su bono de antigüedad este mes. Si tiene 7, pero si tiene y cumple 10 años, por tanto, va a tener un bono de antigüedad. Entonces, vamos a poner aquí el bono constará de 35% de su sueldo, ¿Mm? Muy bien. Aplicando el if por verdad, por falso, las proposiciones, la condicionante. Voy a hacerlo en otra página porque necesito espacio. Necesito ahora, por favor, me gustaría que atiendan. Esto les va a servir bastante para programación, para en el caso de los ifs. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesitamos saber algo importante, que es el análisis. Y en el análisis, nos quedan 10 minutos. Entramos nuevamente, por favor, ¿ya? Entrada, proceso, salida. Eso es importante analizar en en este tipo de ejercicios, ¿no? Porque lo que queremos realizar es un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama de flujo. El diagrama de flujo son las cajas. Esas cajas que me indican esta caja me sirve para leer, esto para asignar, esto para mostrar y esta es una condicionante, ¿no? Una condicionante. Voy por sí o por no, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos. Ahora, entrada por teclado.
es cuando yo ingreso con unos datos, hoy, mañana puedo ingresar con otros datos a una caja de texto, puede ser al diagrama de flujo en la parte de la lectura, ¿no? Para eso sirve que voy a ingresar por teclado, ¿no? Entonces, ¿qué ingresaré por teclado? Sueldo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué ingresamos por teclado? Vamos a ingresar el sueldo. El sueldo lo vamos a llamar como una variable S. S va a ser la variable. Entonces ustedes en programación ya saben lo que es una variable, ¿no? Una variable es como darle un espacio, vamos a suponer que es una casa. Tu dormitorio, ese va a ser tu variable, porque ahí vas a almacenar todo. No así en el dormitorio de tus papás, por decir algo, ¿ya? O en la cocina. Entonces, ocupa un espacio en la memoria, así como ocupa un espacio, un dormitorio en una casa. Entonces, esa es la variable. ¿Qué más necesito ingresar por teclado? Sí, pueden confundirse, porque si no se confunden, significa que ya saben. En el proceso de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, pueden confundirse, deben confundirse. Entonces, lo que vamos a ingresar por teclado son los años de antigüedad. Para eso lo vamos a llamar a la variable A. A va a ser, estoy grabando por si acaso, los años de antigüedad. A. Muy bien, en el proceso, ¿qué hago? Primero, ¿qué hago? Ya tengo los años, ya tengo la antigüedad, ahora, ¿qué hago? Imagínense que ustedes son Juan Rodríguez, ya tienen su sueldo y sus años. ¿Qué hago? ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo hago el cálculo? Licenciada, si A es menor a 10, ¿no tendrá su bono? Exactamente, ¿no? Eso es importante. Si es menor a 10, entonces, primero debemos saber, debemos saber si está en ese rango. Si está en ese rango. Debemos saber si está en ese rango. ¿Cómo sabemos si está en ese rango? Si cae en esos 10 años, ¿ya? Espérenme un momentito, tenemos. Si Juan Pérez cae en ese rango, ¿no? Aquí, y tiene 11 años, ¿qué significa? Que sí va a poder optar por el bono. Pero si Juan Pérez cae acá, aquí, vamos a suponer que es 8,
Cae Juan Pérez y está con su sueldo, obviamente, o perdón, con los años de servicio. Les pregunto yo, aquí, ¿tiene el bono? No, No, no tiene el bono. no Acá, tiene. 11 años, sus años de servicio. Y cae en este rango, a ese se le llama, en este caso no hay un rango porque es de 10 para adelante, no dice de 10 a 15 años, no. Cae en ese rango si Juan Pérez A tiene el valor de 11 años. ¿Está en este rango? Sí. Sí. Sí tiene. Sí. Por tanto, sí va a tener su bono. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Aquí no. Acá sí. ¿Por qué estoy haciendo justamente aquello? Porque vamos a usar el if, y eso es importante. Debemos saber si está en ese rango. En este caso hemos dicho que no es un rango, sino que es mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuándo es mayor a algo? En una proposición matemática, una fórmula matemática, mejor dicho. ¿Mm? ¿Cuál es la fórmula matemática? Si estos años son mayor o igual a 10, ¿sí o no? Eso es lo único que tengo que saber, ¿o no? Si digamos, yo soy su mamá y les digo, me dicen, ¿puedo comprarme aquel pantalón que cuesta 350 y te doy 300? ¿Puedes comprarte ese pantalón? No, ¿Por qué? En No. tu mente, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en tu mente? Ha dicho 300 es mayor a... Till a las 10. Ya, ahorita me apuro entonces, ¿ya? Dice, si A es mayor a 10, la palabra clave es entonces. La palabra clave es si A es mayor a 10, entonces es la palabra clave, lo que equivale a decir por verdad. ¿Qué va a ocurrir por verdad? Por verdad, ¿qué va a pasar? Sí, o va a recibir su bono, ¿no? Recibe el bono. Recibe el bono. 2.1. Si recibe el bono, ¿cómo voy a hacer ese cálculo? ¿Cómo hago ese cálculo? Si A es mayor a 10, porque A no sabemos cuánto es, ¿verdad? A es incierto, no sabemos cuánto será A. ¿Cómo calculo? El cálculo lo realizamos de la siguiente forma. Ahí. ¿Cómo hago el cálculo? Joven, ¿cómo hago el cálculo? Y esto van a ser bastantes ejercicios. Si el sueldo es el 100%, si el sueldo es el 100%, el bono, ¿cuánto será? El bono, ¿cuánto será? Sabiendo que es el 35%. 35, ¿no? 35%. 35%. ¿Cuánto será? ¿Cómo hago aquello?
Van a hacer esto bastante. Hago un cruce y hago lo siguiente. Sueldo por 35 igual abono por 100. ¿Qué me interesa saber de aquí? ¿El sueldo o el bono? El bono. El bono. Voy a despejar rápidamente porque eso ustedes ya lo saben. Entonces, el bono va a ser igual a S por 35. Exacto, dividido. Entre 100. O lo que equivale a decir que el bono va a ser igual a S por 0,35. ¿Sí? Porque 35 dividido entre 100 es 0,35. Entonces, ya sé, B va a ser la variable donde voy a obtener el bono, va a ser igual a sueldo por 0,35. Y entonces ahora el nuevo sueldo, su nuevo sueldo, ¿cuánto será de este señor Juan Rodríguez en caso de que sea mayor o igual a 10? Va a ser igual lo que tenía en el sueldo, que no sabemos cuánto, más el bono que acabamos de calcular. ¿Ya? Si no cumple que A es mayor a 10, si no cumple que A es mayor a 10, ¿qué le decimos? ¿Qué sale en el programa? Usted no recibe bono. Ese es el proceso. ¿Cuál será la salida? ¿Cuál será la salida? El Si nuevo, recibe el nuevo, primero, el mensaje. Segundo, el bono. ¿Y en qué variable está? Oh, perdón, el nuevo sueldo. ¿Y en qué variable está? ¿Y en qué variable está ese nuevo sueldo? Apúrense, no tenemos tiempo. ¿En qué variable está el nuevo recibe el sueldo? bono. En el nuevo sueldo, jóvenes. ¿Ya? En el nuevo sueldo está la variable. Entonces, cuando vamos a realizar el programa, vamos a hacer lo siguiente, rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, ustedes tienen clases. ¿Qué hemos dicho que vamos a ingresar por teclado? El sueldo. ¿Qué más hemos dicho que vamos a ingresar por teclado? Los años. ¿Qué debemos hacer luego? Preguntar si A es mayor a 10. Para eso uso la estructura if condicionante. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Si el sueldo es mayor a 10 o si en los años es mayor o igual a 10? Los años. Los años. Los años es mayor o igual a 10. Los años es mayor o igual a 10. Por verdad, ¿qué ocurre por entonces? ¿Qué ocurre por entonces? Hola. Recibe el bono. Ah, muy bien. Atentos, por favor. Recibe el bono. Y para recibir el bono debo usar la caja de proceso. En esta caja solamente se aplica una proposición. Esta proposición hemos hecho sí o no en matemática. A mayor o igual a 10.
Sabemos a qué se refiere. Pero en esta caja no puedo hacer este tipo de preguntas, porque esta caja, que es una proposición lógica, solo me va a dar dos resultados, 1 o 0, sí o no, verdad o falso. En cambio, esta es una caja de procesos que lo único que tengo que hacer es operar matemáticamente, realizar una operación matemática. Y hemos dicho que el bono vamos a obtener del sueldo por 0,35. Y después de eso, el nuevo sueldo, NS, es una variable, va a ser igual, porque voy a asignar lo que tengo en S, más el bono que acabo de calcular. ¿Entienden? Si me dicen, bueno, más tarde vamos a hacer otro ejemplo. Después de esto, debo mostrar, porque no se olviden que los programas se dividen en entrada, proceso y salida. Siempre, siempre. Entonces, aquí mi entrada o un proceso o salida está ahí. Y la salida por este otro lado me dirá no recibe bono. Listo. No recibe bono. Aquí, ¿qué vamos a mostrar? El nuevo sueldo. Su nuevo sueldo. Muy bien, vamos a ejecutar esto de la siguiente forma. Dice, entrada por teclado, S. Ya, su sueldo de este señor va a ser 3,500. Enter. A, ingreso por teclado. Cuando digo ingreso por teclado, me aparece pues esta pestaña. Debo ingresar un dato. Sus años de servicio, vamos a suponer que es 8. Según ustedes, ¿cumple o no cumple? No cumple. No cumple. Entonces, cuando hago enter, fíjense, va por el lado del plomo. A es mayor a 10, está preguntando, ¿A es mayor a 10? A está preguntando, ¿A es mayor a 10? 8 es mayor a 10, eso está diciendo. 8 es mayor o igual a 10. Nosotros en lógica proposicional ya sabemos qué significa esto, ¿no? 8 mayor o igual a 10 es una proposición lógica. ¿Verdad o falso? Falso. Y por eso dice no recibe bono. No recibe el bono. ¿Ok? En caso de que cumpliera, vamos a cerrar y vamos a aplicar nuevamente. Su sueldo es de 3,500. Sus años de servicio son 15 años. Según ustedes, ¿qué va a ocurrir? Recibe bono. Recibe bono. ¿Ya? Entonces, aquí miren, B me sale 0. Yo he hecho el cálculo mal. Acá he puesto coma seguramente en esta aplicación. Me dice que es punto. Muy bien. Ahora sí. Hemos dicho 3,500, sus años de servicio 15, enter. Ahora sí. Dice, 15 es mayor a 10, verdad. Verdad. Se va por el lado del sí. Verdad. Entonces, ahora hace el cálculo. B es S por 0,35. En este momento todos agarren su celular, su calculadora y hagan ese cálculo. El sueldo es 3,500 por 0,35 me sale 1,225. Aquí está. Aquí está. 1,225. Ese es el bono. La segunda instrucción, porque es instrucción por instrucción, eso les debió enseñar su docente de programación. La siguiente instrucción me dice que en NS, mejor dicho, no en NC, en NS, va a ser igual al sueldo. El sueldo es 3,500. Más B, su bono es 1,225.
eso va, 1225 va a ser igual lo vamos a guardar en NS, 4725. Imprimimos con esta caja y es 4725. Entonces, esto es importante saber, ¿no? Esta es la prueba de escritorio que muy pronto van a estar haciendo seguramente con su docente. Pero entonces, lo que a mí me interesa es indicar lo siguiente. Que si yo ingreso por teclado unos datos, puede ir por verdad o puede ir por falso, pero jamás por ambos lados al mismo tiempo. ¿Sí? Todo eso es según la entrada de datos que hemos tenido. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna consulta?